Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que quiere decir y poderosa, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La mente, que de hecho la mente forma parte del alma, porque nosotros no somos el cuerpo, no somos nuestra cuenta bancaria, no somos nuestro físico, somos lo que pensamos. Y por eso tenemos que estar concentrados en pensar el punto de vista divino, en lugar del punto de vista humano, que suele ser el punto de vista satánico, y dejar que nuestra alma se controle por nuestra naturaleza de pecado, o que se controle por el punto de vista humano. Y lastimosamente está muy copado el mundo, el cosmos diabólicos, del punto de vista satánico, de todo aquello que nos quieren vender con un montón de tonterías, como la- las teorías woke y toda aquella cosa. Y bien, no entremos mucho en ese detalle porque en realidad hay muchísimo que estudiar y lo que tenemos que entender es el punto de vista divino. Por eso es tan importante entender todo lo que concierne al conflicto angélico, porque todo esto que vivimos hoy en día proviene desde mucho más atrás, proviene desde el inicio cuando Satanás se rebeló contra la máxima autoridad del universo que es Dios, queriendo ser igual al Altísimo. Y de allí devienen todas estas cosas que hoy en día vivimos. Entonces, para que no nos sorprenda absolutamente nada de lo que estamos pasando hoy en día, todas las tendencias demoníacas que quieren controlar el universo, pero no es más que el resultado de la caída, de la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles, que se rebelaron contra Dios y por lo cual fueron condenados. Entonces vamos a ingresar a la clase de hoy, por supuesto, primero lavándonos para ser blancos como la nieve, como dice en primera de Juan 1:9. Si citamos nuestros pecados, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tercero condicional, reconocemos, mencionamos, citamos nuestros pecados, estamos haciendo citar un caso legal, que es lo que significa homologeo, el caso en el que Dios Padre condena todos los pecados del género humano en la persona de Dios Hijo para que Él pague el precio que nosotros no podemos pagar. Por lo cual, haciendo uso de ese pago de Cristo en la cruz, nosotros podemos ser blancos como la nieve. Porque aunque nosotros no hemos podido y no podremos jamás pagar uno solo de nuestros pecados, Cristo los pagó todos, pasados, presentes y futuros, para que podamos tener el privilegio de estar en conexión, en comunión con Dios. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, fiel porque siempre permanece fiel a su palabra y justo porque lo vació todo en Cristo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Porque el mal hacer es el punto de vista humano. Todo aquello que es una obra buena, hecha en la energía de la carne, es una obra de bien humano, que es igual a maldad o es igual al punto de vista satánico. Así que unos breves instantes para que en la intimidad de nuestra alma podamos presentar nuestras iniquidades, nuestras obras de bien humano o nuestros pecados ante el Padre para comenzar la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacerlo claro a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Bien, continuando con nuestra clase, vamos a iniciar, vamos a continuar, mejor dicho, con nuestro estudio de la, el conflicto angélico. Habíamos quedado en el punto número 5 y es allí donde el campo de batalla se ejecuta, es allí donde se encuentra todo el combate. Nosotros podemos tener un paraíso, podemos tener un campo de remanso, o
podemos tener un campo de batalla terrible. Es allí en nuestra alma, porque todo comienza desde nuestros pensamientos. Entonces, el punto número 5 dice, la ofensiva satánica contra la esencia del alma del género humano. Empezó en el jardín del Edén e incluye 4 ataques generales. Vamos a ver un momentico cuáles son ese alma donde se encuentra ese campo de batalla. Y recordemos, porque es muy, muy propio recordar lo que es el alma. Que tenemos eso que está de más tenerlo a mano, porque puede ser que algo se me escape. Marco de referencia, o sea que el punto de información de referencia que nos sirve para establecer prioridades. El centro de memoria es aquel espacio donde se encuentra toda la información que hemos ido almacenando para luego usarlo en el momento oportuno. Almacén de vocabulario, porque es importantísimo tener el vocabulario. Y no significa aleluya, gloria a Dios, bendecidos, hermanos, todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque no tiene nada que ver que tú utilices esa palabra. Puedes seguir hablando como una persona normal. No hace falta sonar como un robot. Pero sí es importante que tengas el vocabulario necesario para comprender. Por ejemplo, pistis, lo que significa en sus 3 acepciones, santos, judíos o hagios, todo ese tipo de conceptos que sirven para formar vocabulario, porque en la medida que tienes más vocabulario es cuando más puedes pensar. Según con el vocabulario que tengas almacenado en tu mente, tienes más posibilidades de pensar. Si lo que tienes son 3, 4, 5 palabras de vocabulario, obviamente vas a pensar en función de ese vocabulario. Y la metanoeo y metamelomai, por ejemplo, es cambia tu forma de pensar con respecto a Cristo o cambia tu forma de pensar con respecto a ti mismo. Una cosa es arrepentirse de los actos que has cometido por las consecuencias que acarrean o por un estado emocional en el que estás fuera de comunión. Y otra cosa es cambia tu forma de pensar con respecto a lo que Cristo hizo en la cruz para pagar los pecados del género humano, y en ese momento tú estás colocando tu vista en Él y no en ti, y no en tus pecados personales, sino lo que Él maravillosa e increíblemente logró en la cruz. Y epinosis, todo ese tipo de vocabulario que hemos ido almacenando a lo largo de todas estas clases. Almacén de categoría o almacén categórico es justamente ese marco de referencia que ha ido formando unos niveles de categoría donde puedes discriminar entre lo que está bien y lo que está mal y lo que tienes que hacer. Conciencia, ese nivel de análisis que tienes, pero donde a partir de ese análisis y de esa conciencia vas tomando decisiones en función de la información que tienes almacenada. El momentum es ese momento, ese exacto instante en el que tomas las decisiones basada en la información espiritual que tienes almacenada. La sabiduría, ya llegas a tener un nivel de conocimiento en el que puedes tomar decisiones, donde ya tú puedes analizar por tus propios medios un fragmento de la palabra de Dios y una situación determinada y decir, esto es lo que debo hacer. Porque no es lo mismo ser inteligente, tener conocimiento, y otra cosa es tener sabiduría. Y la sabiduría se alcanza en función de la información espiritual divina que vas almacenando en tu mente, y a lo largo del tiempo, una vez que esos 7 compartimentos están repletos de la información divina, puedes tomar decisiones basadas en eso. Esa es la verdadera sabiduría. Toda aquella sabiduría filosófica, griega o romana puede ser muy interesante desde el punto de vista intelectual, pero no es información divina y no llega a ser verdadera sabiduría. Recordemos que la palabra sabiduría viene de la palabra filos, amor, y Sofía, que es conocimiento. Por ese nombre tan bonito de mujer, Sofía, conocimiento. Entonces, filosofía, amor al conocimiento. Entonces, eso es lo que realmente significa la palabra sabiduría. Proviene de filosofía, de filosofía. Entonces, pero la verdadera filosofía, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría proviene del estudio de la palabra de Dios. Entonces, continuemos acá con nuestro tema, porque no podemos desviar y desviar cientos de kilómetros si seguimos así. Entonces, comenzando acá.
Recordemos que entonces el alma es aquel espacio en el que vive nuestra mente, ese espacio de información, esos 7 compartimentos. El ataque en la voluntad del alma. Satanás busca atacar. Ya como no puede invadir al miembro de la familia real, trata de invadir el alma del individuo con información falsa. Y hay muchísima información falsa. Y lo podemos ver de infinidad de maneras. Y es muy fácil caer en eso. Si no tenemos suficiente conocimiento, podemos caer en la influencia de información satánica, como muy fácilmente llegar, y bueno, porque tradicionalmente mi familia ha celebrado la Semana Santa, yendo durante esa semana a la iglesia católica y haciendo este tipo de rituales, levantando un estandarte y luego una antorcha y ir en procesión. Entonces, porque me he visto de esta forma, porque mi familia tradicionalmente o en mi país se hace esto, entonces hay que hacer estos rituales. Cuando no tiene nada que ver con ninguna práctica de ritual humano, solamente existe una liturgia o acto o un protocolo adicional que Cristo dejó para que nosotros cumpliéramos. Y es la cena del Señor, es la comunión, y esa comunión podemos hacerla diariamente, que es citar nuestro pecado, pero solamente hay un acto adicional que esa comunión, pero se puede hacer una vez al mes, que es la cena del Señor. Coman y beban. Y yo les he prometido que vamos a hacer la comunión, y una de esas cosas va a ser en el momento que podamos hacerlo, cuando considere oportuno para hacer la comunión. Pues es importante que estemos centrados en que la comunión es un acto que puedes hacer todos los días, que a través de citar tu pecado, pero luego viene esa liturgia o ese acto de comer la cena del Señor como una conmemoración de lo que Cristo hizo en la cruz, de una forma de agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, continuando con esta clase, perdón, Satanás tiene muchas formas de persuadirnos a rechazar la gracia de Dios y todas las actividades judiciales de Dios, incluyendo nuestra propia disciplina divina. Si no somos capaces de ponernos disciplina para poder estudiar la palabra de Dios, para poder ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas, entonces estamos perdidos. No es una cuestión de autodisciplina, porque nos levantamos a correr todos los días a las 5 de la mañana, nos alimentamos de una forma saludable, está bien todo eso, pero no se trata de eso, se trata de que no tengo que estudiar, no, no, tiene que ser un placer, tiene que ser algo que nos dé hambre por conocer la palabra de Dios. Y si no tenemos hambre para estudiar la palabra de Dios, es porque efectivamente nos encontramos fuera de comunión, estamos fuera del campo de batalla, estamos anulados. Entonces, continuando acá, en el punto B, el ataque en la mentalidad del alma, en la cual Satanás ha hecho un trabajo increíble, animando a la gente a pensar su doctrina y sus ideas. Y aquí donde entra en juego eh, lo que mencionaba anteriormente sobre la religión, las tradiciones, las costumbres, que simplemente me inculcaron de pequeño, pero no necesariamente tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y lo increíble del asunto es que en la mayor parte de esos casos no eh, no se analiza, la gente eh, no la racionaliza. Dice, bueno, tengo yo que eh, hacer esto porque simplemente ha sido una tradición durante siglos en mi familia. Y no tiene nada que ver con Dios, pero no, simplemente no te tomas el tiempo para analizar si realmente se encuentra dentro de la palabra de Dios. Entonces es una cuestión de que tenemos que ser racionales, porque Dios no es irracional, Dios no es ilógico. Pero aparte de eso, no hay una forma de que sea sustentado toda esa información que a lo largo de los siglos se ha ido practicando solamente porque otra gente lo ha hecho antes. Yo no pido que nada de esto que yo enseño acá se crea ciegamente. Analícelo, compárelo, revíselo, compruébenlo, escudriñen y revisen comparando con versículos de diferentes versiones de Biblia, todo lo que estoy diciendo acá, a ver si chocan en algún momento con la palabra de Dios. Puede ser que yo inconscientemente haga algún comentario que está totalmente fuera de la palabra de Dios. Soy ser humano. Y lo increíble y lo maravilloso de todo esto es que Dios utiliza a un individuo con su naturaleza de pecado, con sus propias equivocaciones, con su propio estilo, porque Dios respeta el estilo del comunicador, pero eso es una cosa, y que la información en general está
comprobada y contrastada con la palabra de Dios, producto de años y años de estudios, no míos, sino de otros individuos que durante mucho más tiempo que yo se han dedicado a estudiar con mucha mayor profundidad para llegar a estas conclusiones. Nada aquí está al azar, solamente mi forma de leer y expresar la clase puede ser que esté un poco al azar, porque trato de no improvisar, de hacerlo de forma fluida, de forma natural, sin cortes y sin ediciones. Entonces, pero eso es una cosa muy particular. Otra cosa es que la información en concreto está basada en la palabra de Dios. Y pido simplemente, no me crean, traten de contrastarlo con la palabra de Dios y rebusquen para que se den cuenta que no está manipulada, precisamente porque tengo que ser lo más concreto posible. Y aunque a veces pueda sonar un poco arrogante o desagradable o simplemente engreído, o grosero, porque puede ser vulgar, puedo decir, como no. Pero la idea de todo esto es expresar lo que Dios piensa y no lo que yo pienso. El ataque en la mentalidad del alma, en la cual Satanás ha hecho un trabajo increíble animando a la gente a pensar su doctrina y sus ideas. Y aquí entra también todo este de las teorías woke y todo el ecologismo y el, bueno, por ejemplo, del ecologismo es que hablan tanto del cambio climático y quieren obligar a la población a tener vehículos eléctricos solamente para no contaminar. Resulta que se ha comprobado que durante los últimos 60 años, de que se tiene registro, mejor dicho, el clima no ha cambiado. Que esto es natural, es normal. Pero entonces quieren meternos un montón de cosas obligados, con calzador, para controlarnos. Y no es más que estupideces. Punto de vista satánico. Bueno, ONU, OEA, OMS, ni hablar de la OMS, porque bueno, la bendita OMS resulta que quiere controlar el mundo diciendo que hay una pandemia. Entonces, pero bueno, no me quiero extender mucho en ese tema. El ataque a las emociones del alma. Ay, perdón, el feminismo. Y no es que seamos iguales, es que no somos, es imposible que seamos iguales. Ni siquiera entre dos personas del mismo sexo, de igual condiciones, igual raza, en el mismo país, son exactamente iguales. Eso es satánico tratar de imponer la igualdad. Cada uno tiene su diferencia y su privilegio. Tenemos la misma igualdad y el mismo privilegio ante la palabra de Dios, ante la oportunidad y privilegio de ser hechos a semejanza de Dios, porque tenemos la libertad y la libre soberanía de decidir, pero no somos iguales, e imponer eso es satánico. Los hombres no son mejores que las mujeres no son mejores que los hombres, cada uno tiene un rol especial y particular y maravilloso cada uno. Y este tipo de tendencias lo que busca es sacarnos de ese rol y que obligarnos a hacer una cosa que no somos. Cuando cada uno tiene un rol especial, y vamos a verlo cuando estudiemos la doctrina de la mujer, del hombre y la mujer ideal, y la doctrina del matrimonio, que es maravillosa. El ataque a las emociones del alma. Nosotros no podemos distinguir entre una buena emoción, la cual responde a pensamientos nobles y buenos, y el pecador emocional, y el pecar emocionalmente. Nosotros utilizamos emociones para transferir basura a nuestro subconsciente y para utilizar la basura que ya está allí. Tenemos que ser muy conscientes de que nuestras emociones nos pueden jugar muy malas pasadas, que nuestras emociones pueden controlar nuestras actitudes y que una decisión tomada desde el punto de vista emocional nos puede dañar muchas cosas. Entonces es importante que mantengamos las emociones a raya, controladas. Y cómo no, podemos explotar emocionalmente, pero es importante que nuestras emociones se mantengan controladas y que las emociones son perfectamente legítimas, pero están dadas para responder, primero para responder a la palabra de Dios, primero para responder a Dios, a ese conocimiento espiritual, pero también están dadas para responder a nuestra pareja, a nuestros familiares. Pero si nosotros mantenemos controladas las emociones, tenemos la capacidad para tomar decisiones basadas en el conocimiento, en el pensamiento, en la doctrina bíblica, residente en los 7 compartimentos de nuestra alma y no en las emociones que están en la naturaleza de pecado, que están en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces es importante que las emociones estén bajo control de lo que pensamos y no a la inversa, porque eso es igual como un golpe de estado. Cuando las emociones toman el control, está existiendo, está sucediendo un golpe de estado.
cuando quien debe gobernar es la mente y comienzan a gobernar las emociones. Y eso incluye, por supuesto, preocuparse, tener miedo, ansiedad, angustia. La mente es lo que tiene que controlar la doctrina bíblica reciente en nuestra alma. El ataque de las emociones del alma. Nosotros no podemos distinguir entre una buena y una mala emoción. El ataque a la autoconciencia del alma, es decir, la conciencia de que existimos. Vamos de nuevo a nuestro gráfico. Recordemos que esos son los 7 compartimentos, pero nosotros somos conciencia de que existimos. Aquí este no es el gráfico del alma, pero bueno, conciencia de que existimos. Es decir, podemos vernos al espejo y reconocer que estamos vivos, que es quienes somos. Mentalidad, que es todo esto, 7 compartimentos. Y voluntad. Voluntad positiva, voluntad negativa. La defensa máxima a este ataque es la autoestimación espiritual. Una vez que tenemos, es el mejor campo de defensa que tenemos, el mejor muro de defensa es que tenemos información y autoestima espiritual. Y la autoestima espiritual se casa solamente por medio de tener información espiritual residente en nuestra alma. Sabemos que Dios nos ama no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Y que somos increíblemente valiosos para Él, no por nuestras estupideces, no por la cantidad asombrosa de idioteces que podemos cometer, sino por lo que tenemos y es la rectitud de Dios imputada en nosotros, producto de haber creído en Cristo, y se nos imputa la rectitud de Dios, se nos imputa la vida eterna de Dios a partir del instante de creer en Cristo, y Dios ama su rectitud y ya pasamos a ser miembros de la familia real. Entonces Dios te ama con un amor personal. Esto es increíble. Y llegar a ese punto de entender que tenemos autoestima espiritual, porque vemos que Dios nos ama, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, y que ya somos su familia, y que vamos a estar eternamente con Él, en su casa. Por eso dice David en el Salmo 23, y viviré en tu casa por largos días, es decir, eternamente. Moraré en tu casa eternamente. Eso es impresionante. Entonces, en la medida que entendemos esto, logramos desarrollar autoestima espiritual y entonces descansamos, mejor dicho, en la provisión divina, la lástima personal. Y es allí donde terriblemente caemos muchos, cuando comenzamos a vernos a nosotros y dejamos de ver a Cristo. Y comenzamos a ver que, pobrecito de mí, que por qué me pasa esto, por qué yo sufro tanto. Y estamos dejando de poner los ojos en Cristo para ponerlos en nosotros. Quien realmente sufrió absolutamente todo y lo más asqueroso del universo fue Cristo sin merecer absolutamente nada. Mereciendo nosotros todo el castigo, lo recibió Él como sustituto nuestro, el perfecto por los imperfectos. Entonces deja de estar poniendo los ojos en ti y dejar de sentir lástima por el sufrimiento que estás viviendo, cuando en realidad deberías aprovechar esa adversidad para crecer espiritualmente. La acción ofensiva satánica, es el punto número 6, contra el género humano a través de su naturaleza de pecado, empezó hasta que el hombre pecó en el jardín y adquirió una naturaleza de pecado. Hay 4 áreas de ataque. Su punto A, 6.A, la tentación del área de debilidad de la naturaleza de pecado, la cual resulta en pecados personales. Y eso, cuando estudiamos la doctrina de la mujer, vamos a darnos cuenta cómo fue que, sabiendo Satanás la debilidad que existía en el género humano y la arrogancia que podía tentar, que podía aprovechar del género humano, tentó a la mujer, que fue la parte más débil, porque Adán pecó conociendo la palabra de Dios, siendo el líder de la relación. Él pecó voluntariamente, la mujer pecó por desconocimiento, se dejó engañar, pero eso no significa que ella no tenga responsabilidad, por supuesto, pero significa que Adán, en lugar de liderar, se dejó llevar, y donde la mujer se dejó engañar. Prefirió también Adán seguir a su mujer que seguir a Dios. La tentación en el área de fuerza de la naturaleza de pecado. Y el área de fuerza de la naturaleza de pecado es aquella tendencia que tiene mayor inclinación, más potencia.
más fuerza. Hay quienes tienen una naturaleza de pecado con mayor tendencia a la autorrectitud, al ascetismo. A la autorrectitud es cuando tú te ves mejor que los demás y te sientes muy santo, muy puro, muy perfecto. Ahora, somos santos a partir del instante de creer. Y esta es la otra tendencia, que es hacia la lascivia, hacia eh, la vagabundería, vamos a decirlo así, hacia el área de la lujuria sexual o la autocomplacencia con drogas, alcohol y todo tipo de cosas. Esas son las dos tendencias. Entonces, cuando tienes una tentación, la tentación proviene justamente de ese área de fuerza de tu naturaleza de pecado. La tentación del área de fuerza de la naturaleza del pecado, la cual resulta en arrogancia, legalismo, la arrogancia autorrecta y muchas otras cosas. Que de hecho, todos los pecados, eh, digamos que confluyen o finalizan en el mismo pecado, que es el pecado de la arrogancia. Cuando tú buscas complacer tu naturaleza de pecado, producto, qué sé yo, de la tendencia de cada quien, va a depender de cada quien, que es el chisme, por ejemplo, el sexo, la autorrectitud, el legalismo, dependiendo de tu naturaleza de pecado, eso va a ser tu área de fuerza, ya solo digo. Pero cuando tú buscas complacer tu naturaleza de pecado, estás actuando arrogantemente. Es decir, tú eres el centro de todo y en ese momento lo único que quieres es complacer tu naturaleza de pecado. Esa es arrogancia. Es decir, que todos los pecados, a final de cuentas, vienen siendo arrogancia. Y la arrogancia fue justamente el primer pecado que se cometió en el universo. No fue homicidio, no fue droga, no fue pornografía, no fue lujuria de ningún tipo, no fue autoridad. Fue arrogancia, que fue el pecado que cometió Satanás al querer ser igual al Altísimo. Bueno, la arrogancia autorrecta, que es lo que estamos mencionando del legalismo, y muchas otras cosas más. 6.c, el estímulo y la excitación de las tendencias de naturaleza de pecado. ¡A caramba! Aquí de una u otra forma todos vamos a entrar en alguno otro de estos, alguno o más de estos elementos. La tendencia hacia el legalismo resulta en la degeneración cristiana moral. Y tú puedes decir, pero ¿cómo que degeneración moral? Sí, efectivamente, porque todo lo que es degeneración es aquello que se desvía del plan de Dios, del protocolo de Dios, de todo lo que se desvía de la palabra de Dios. Entonces, en función de, de, la, de la tendencia de naturaleza de pecado, si tu tendencia es la autorrectitud, tú estás en esa como degeneración. Disculpen que tuve una interrupción acá. Entonces, la tendencia hacia el antinomianismo resulta en la degeneración cristiana inmoral. Estamos hablando entonces de la inmoralidad. El estímulo y la excitación del patrón de lujuria, o sea, los deseos insaciables de naturaleza de pecado, deseos de poder, deseos de aprobación, deseos sociales, deseos sexuales, deseos químicos, deseos monetarios, deseos de activismo y deseos de ambición excesiva. Punto D. La organización satánica para la acción ofensiva. Satanás mismo es el príncipe de los demonios. Por lo tanto, él es el director de todos los demonios y de toda la acción ofensiva hacia el género humano. D.1.a. Está súper fraccionado para que entender. Vamos a Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo pueden ustedes, siendo malos, es decir, llenos de maldad, hablar de lo que es bueno? Porque la boca habla de lo que llena el corazón. Nosotros somos, cuando hablamos, es un reflejo de lo que estamos pensando. Y recordemos que somos lo que pensamos. Y esto puede sonar a filosofía, pero efectivamente filosofía, pero desde el punto de vista divino, que es el conocimiento del conocimiento de la palabra de Dios. El amor al conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, cuando tenemos punto de vista humano, es porque estamos siendo malvados dentro de nuestra alma. Y cuando pronunciamos o decimos lo que estamos, X que pronunciamos, estamos manifestando lo que estamos pensando. Somos lo que pensamos. Marcos 3:22. Los escribas, que eran grandes conocedores de las escrituras, que habían descendido de Jerusalén, decían que estaba poseído por Belcebú,
y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. En Lucas 11:15, pero algunos de ellos dijeron, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es decir, aquellas personas que siendo comunicadores utilizan la palabra de Dios para echar demonios, pero resulta que están vanagloriándose en lugar de hacerlo desde el punto de vista divino. Y obviamente la gloria y la popularidad se la llevan. No hay concentración en la palabra de Dios. Bajo la dirección de Satanás hay millones de demonios por medio de los cuales Satanás coordina ataques. Porque nuestra guerra, en Efesios 6:12, no es contra carne y sangre, pero contra generales, gobernantes hostiles, contra autoridades oficiales del cuerpo demoníaco y contra cosmocratos, que son ángeles caídos, demonios, gobernantes de las tinieblas. Son diferentes niveles de demonios. Y en el estudio de demonología, perdón, que tengo que quitar unas distracciones que hay por acá. En el estudio de demonología y satanología es que se puede entender mucho más, pero estamos hablando de meses y meses solamente para estudiar este tema de satanología. Entonces son diferentes niveles de demonios, cada uno con rangos militares. Entonces vamos a leerlo de nuevo. Es más, vamos a buscarlo en la Biblia, Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, todo es en nuestra alma, sino contra principados de su cierto nivel de demonios, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Increíble. La lucha que tenemos es fenomenal y tenemos que estar atentos, siempre con el látigo dispuesto a soltar, con el fusil o con la espada, vestidos de toda armadura de Dios. Y eso es la palabra de Dios. Entonces, cosmocrators, que es ángeles caídos, demonios gobernantes de la tiniebla, contra fuerzas espirituales, demonios sin rango, son soldados de maldad, que es el punto de vista cósmico, en los lugares celestiales. Hay 5 ataques demoníacos en la historia. El ataque genético fue un atentado de Satanás para destruir la verdadera humanidad en la tierra a través del coito sexual de ángeles con mujeres, produciendo una raza de medio humanos y medio ángeles. Y estuvimos viéndolo en Génesis 6, en la clase pasada, donde mencionaba este tipo de evidencia que han encontrado investigadores a lo largo de la historia de cuerpos de individuos muy grandes. Entonces, que no sobrevivieron al diluvio universal precisamente porque Dios lo envió para acabar con esa raza que se había comenzado a generar producto de la unión entre ángeles con mujeres. Porque Satanás intentó hacer un ataque a la genética humana para precisamente evitar que el Redentor viniese. Esta raza fue destruida por el diluvio. La verdadera raza humana fue reducida solamente a 8 personas, Noé y su familia. En Génesis 6:1-13 dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y en Génesis 6:2 dice, y viendo los hijos de Dios, el panteón de demonios en el monte Olimpo, es curioso, los hijos de Dios estaban allí, que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí, es decir, violaron mujeres, escogiendo entre todas que habían seleccionado. Fueron meticulosos a la hora de seleccionar cuáles mujeres, porque sabían que de esa forma contaminaban la raza humana. Entonces, fíjese qué curioso esto. Y viendo los hijos de Dios, cuando dice los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles, ángeles caídos, por supuesto, desde el panteón de demonios en el monte Olimpo, que son, si han leído en algún momento algo de filosofía griega, pueden entender pueden este fragmento, porque dentro de la mitología griega, muchos de los dioses o semidioses tuvieron relaciones sexuales con mujeres, y donde Zeus y Neptuno secuestraron y violaron, no recuerdo si fue Zeus, en este momento no lo recuerdo exactamente, se convirtió en toro para secuestrar a una mujer y Afrodita, si no recuerdo, para llevarla al mar y robársela y tener relaciones sexuales con ella. Imagínense lo perverso, pero aquí está registrado en la palabra de Dios que los hijos de Dios eran
los que estaban en el panteón, que son los demonios, en el monte Olimpo, vieron que las mujeres eran hermosas y se las robaron para tener relaciones sexuales con ellas. Y en Génesis 6:3 dice, entonces Jehová, los padres, dijo, mi espíritu, Dios Espíritu Santo, no convencerá dentro del hombre para siempre. No contendrá, no tendrá más peleas con el hombre para siempre. En su reversionismo. Somos reversionistas por naturaleza. Rechazamos la palabra de Dios. No queremos en muchos momentos de nuestros días, decimos, no, en este momento quiero preocuparme un poquito, no quiero saber tu consejo, de que descanse en ti. En este momento quiero preocuparme, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No convencerá dentro del hombre para siempre, en su reversionismo, por cuanto el hombre es carne, naturaleza de pecado, y su vida será de 120 años. Dios Espíritu Santo continuará convenciendo 120 años, si cuando viene el diluvio no ha creído, se van a ahogar. En Génesis 6:4 dice, en aquellos días los nefelinos, así también se le mencionaba a los ángeles caídos, a los demonios, criatura mitad humana y mitad angélico, estaban en la tierra. Perdón, los nefelinos, sí, yo recuerdo haber leído este estudio también. Los nefelinos eran todos estos individuos que eran gigantes, producto de la procreación de ángeles o demonios, mejor dicho, con mujeres. Y como ejemplo de eso está Goliat, está Hércules y toda aquella parte de la mitología griega que nos habla de superhombres. Entonces, y que muchísima gente estaría impresionada y hoy en día todavía siguen estudiando eso con mucha admiración. Estaban en la tierra y por lo tanto cuando tuvieron relación sexual los hijos de Dios, es decir, los demonios, con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos vinieron a ser los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Ahí está, pues, está la filosofía griega, la mitología griega. Génesis 6:5. Entonces Jehová observó que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón, es decir, el lóbulo derecho del alma, era de continua maldad. Génesis 6:6. Entonces Jehová cambió su modo de pensar. Antropopatismo. En el Génesis 6:6, si vamos allí, vamos a encontrar la palabra se arrepintió. Y ya hemos dicho en muchas ocasiones que arrepentirse significa cambia tu forma de pensar. Es metanoeo. Pero arrepentirse, que es un antropopatismo, para que nosotros podamos entender con el lenguaje humano cómo es. Dios no puede arrepentirse como nos arrepentimos nosotros, porque eso significa que Dios no hubiese sabido qué era lo que iba a suceder luego de tomar esa decisión. Dios conoce el pasado, presente y futuro. Entonces, el antropopatismo, en este caso, está queriendo decir que Dios desaprobó. Entonces, Dios cambió su modo de pensar, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y segunda de Pedro 2, del 4 al 5 nos dice, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles, cuando ellos pecaron, los ángeles de 6:2, de Génesis 6:2, sino que habiéndolos encarcelado en el tártaro con cadenas en la oscuridad, Él los entregó a ser reservados para el juicio, estando constantemente guardados. En segunda de Pedro 2:5 dice, y si no dejó sin castigo al mundo antiguo, sino que Él preservó a Noé, la octava persona, un heraldo, comunicador de rectitud, con 7 otros, cuando Él trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. La referencia a Noé y a su familia. En primera de Pedro 3, 18 al 22 dice, porque Cristo también murió por los pecados una sola vez y para siempre. El recto, es decir, Jesucristo en su manera perfecta, como sustituto por los no rectos, los que hacen el mal, el género humano, para llevarnos a Dios siendo a la verdad, por un lado, muerto en la carne, pero por otro lado, vivificado por medio del Espíritu, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo. En primera de Pedro 3:19 nos dice, por medio de quién, es decir, por medio del Espíritu Santo, Él, Cristo, y por eso también aparece Él en mayúscula, pronombre personal, dice, también fue e hizo una proclamación victoriosa a los espíritus encarcelados en el tártaro. Esto es interesantísimo, porque una vez que Cristo entrega su espíritu voluntariamente en la cruz, durante esos 3 días Él va al tártaro donde están encerrados. El tártaro es ese lugar donde están separados en el
lugar inferior, digamos, en el sepulcro, en el Hades, estaba separado en el Tártaro, que era donde se encontraban encarcelados los demonios del Antiguo Testamento, todos esos nefilines, y les dice, hey, aquí estoy para proclamar mi victoria, para que tengan evidencia de que efectivamente ustedes están condenados para toda la eternidad. Entonces es impresionante toda esta cantidad de elementos que están perfectamente engranados y nos los dice la palabra de Dios. Por eso es que no es necesario que alguien venga a decirnos que está iluminado y que es profeta y que Dios le reveló tal cosa. Todo lo que Dios tiene para decirnos está aquí en su palabra. Lo que pasa es que tenemos que tener la voluntad, la disposición de estudiarlo con precisión. En primera de Pedro 3:20 nos dice quiénes, es decir, a los demonios encarcelados, en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba, mientras se construía el arca, en la cual fueron salvadas a través de las aguas pocas personas, es decir, 8. Entonces, para que vean que este fragmento de primera de Pedro 3:20 se está refiriendo a los, o 3:19 y 3:20, se está refiriendo a los ángeles que estaban en el Tártaro, aquellos demonios, esos nefilines, los nefilines murieron, pero a esos demonios que tuvieron relaciones con las mujeres y que fueron encarcelados en el Tártaro. Y Cristo fue a proclamarle su victoria. Y en primera de Pedro 3:21 dice, el cual es el antitipo, es decir, una copia, una representación, un tipo y un antitipo. El antitipo es digamos que una copia, en matemáticas sería como tipo y reflejo. El antitipo es un reflejo del original. Entonces, el cual es el antitipo, que es una copia, una representación del bautismo del Espíritu Santo, que ahora nos salva, no el remover la tierra de nuestra carne, que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, lo salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios, a través de la resurrección de Cristo de los muertos. La proclama. Primera de Pedro 3:22, ¿quién? Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, habiendo ascendido al cielo una vez que los ángeles, las autoridades y los poderes han sido subordinados a él. Y en Judas 1:6 nos dice, también a los ángeles, Beni Ha Elohim, del Génesis 6:2, que no guardaron su status quo, que fíjense porque dice Beni Ha Elohim, a los ángeles, se está refiriendo a los ángeles caídos, que no guardaron su status quo, sino que abandonaron su propia morada, lo que ha encarcelado bajo cadenas de espesa oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esto es impresionante y es hermosísimo. Y cuando vamos entonces a Judas 1:6, buscamos concordancia y buscamos el diccionario y nos vamos al Antiguo Testamento y analizamos también parte del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el panorama es impresionante y que nosotros somos el resultado de ese amor infinito y perfecto, ese plan perfecto donde Dios Padre, sabiendo lo que había ocurrido, Él diseña una solución perfecta desde la eternidad pasada para que nosotros tengamos el privilegio ahora de estudiarlo y conocerlo y disfrutar de los magníficos e increíbles beneficios. Los ataques de posesión demoníaca, que es el punto número 2, en los cuales los demonios ocupan cuerpos de no creyentes, resultan en, ejemplo, enfermedades. Este es para el no creyente. En Mateo 9:33, y tan pronto fue echado fuera el demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo, nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Y en Mateo 17:18 dice, Jesús le reprendió y el demonio salió fuera de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Y este es un versículo que lamentablemente utiliza mucho en cultos religiosos para justificar el que es supuestamente un demonio. Ningún individuo puede hacerlo, solo Dios. Un ser humano puede hacer esto. Entonces, pero Satanás sí puede hacerlo. ¿Cómo? Un no creyente está poseído por un demonio, viene un sacerdote o un individuo X, pone la mano sobre la persona, hace un tipo de oración y Satanás dice, sale en este momento, pero ¿dónde pone la gente sus ojos y su fe? En el individuo que le puso la mano en la cabeza y no en Dios. Terrible. Satanás puede hacer milagros,
No así, la palabra de Dios no tiene nada que ver con Dios. Al contrario, desvía la atención del creyente, incluso del no creyente, por supuesto, para creer en ese otro individuo que está parado en el púlpito. No tiene nada que ver con Dios. En Lucas 4:35, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio salió de él, derribándole allí en medio de todos, pero sin hacerle ningún daño. Ciertos desórdenes mentales puede provocar la posesión demoníaca. Mateo 11:18, porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dice, tiene demonio. En Lucas 7:33 dice, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, y decís, demonio tiene. En Juan 7:20 dice, la multitud respondió, demonio tienes, ¿quién busca matarte? La adivinación. Eso que hay que tener cuidado con aquella tendencia, el tipo de personajes que manifiestan ver de alguna manera el futuro por medio de cartas, velas, borra de café o lo que sea, porque nadie puede conocer el futuro más allá que Dios. Aquellos que dicen ser profeta, mucho cuidado. Adivinación, operación del culto fálico y muchas otras cosas. Los ataques de la influencia demoníaca contra el género humano, en la cual la influencia demoníaca penetra el alma y la personalidad tanto de creyentes como de no creyentes. Y esta es la información satánica que puede influenciar incluso al creyente. Estos nos entran al alma, pero proveen información a través de medios humanos. Esta es la doctrina de demonios. El ataque físico de ejércitos demoníacos durante la tribulación. Hay tres ataques y durante la tribulación recuerden que no vamos a estar los miembros de la familia real. Primero vendrá el rapto, luego vendrá la tribulación. Y los que estamos aquí en este momento no estaremos. Primero, bien sea que alguien deje el cuerpo y cara a cara con Dios, o bien sea que viene el rapto, hoy por ejemplo, vamos a desaparecer y no vamos a estar en la tribulación. Durante esos 7 años, que va a estar subdividido entre 7 años de tribulación, entre 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, en ese momento va a haber un ataque físico directo de demonios. Y esos tres ataques son el ataque del primer ejército estacionado en el abismo. En Apocalipsis 9, del 1 al 12, nos dice, 9:1 dice, el quinto se tocó la trompeta y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Apocalipsis 9:2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. Y Dios está permitiéndole a los demonios que ataquen al género humano. Va a ser terrible esos 7 años. En Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y les fue dado poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Tragedia terrible. En Apocalipsis 9:4. Pero para que tengamos claro que esto no está sucediendo en este momento. Lo que sucede entre guerras y de otros países y pandemias y todo eso son tendencias normales de la humanidad. Solo que muchas veces antes no se enteraba, uno no se enteraba. Tú abres el Twitter y en este momento puedes saber información de cualquier parte del mundo al instante. Entonces, lo que ha cambiado básicamente es la información. Tenemos acceso a todo tipo de información mucho más rápido. Pero en cuanto a las situaciones, tendencias de guerra y todo eso, ha sido siempre, siempre ha existido. Entonces, no hay señales como tal de cuál es el momento en el que vendrá el apocalipsis. Así que no nos alarmemos por lo que estamos viviendo. Y se le dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen sello de Dios en sus frentes. Apocalipsis 9:5, se le mandó que no los matasen, sino que fuesen atormentados por 5 meses. Su tormento era como el tormento del escorpión cuando pica al hombre. Horriblemente doloroso. Así que quien haya sido picado por un escorpión, por favor que lo comente. No lo sé, pero según tengo entendido que es bastante doloroso. En Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Imagínense el nivel de desesperación que hay que tener, que es como aquella persona que está en un edificio, en un piso muy alto, donde se está incendiando y el nivel de dolor es tal y su temor es tal que decide y prefiere lanzarse por el balcón.
Preferí morir en la caída que, que en el incendio. Y aquí es donde durante esos 7 años los hombres buscarán la muerte, pero de ninguna manera la hallarán. Anhelarán morir y la muerte huirá de ellos. Pero es porque rechazaron el punto de vista divino, rechazaron el Evangelio, rechazaron el plan de Dios antes de llegar a la tribulación. Apocalipsis 9:7. El aspecto de la langosta era semejante a caballos equipados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras eran como caras de hombres. En Apocalipsis 9:8. Tenían cabello como cabello de mujeres, y sus dientes eran como dientes de leones. 9:9. Tenían corazas como corazas de hierro. El estruendo de sus alas era como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. En el Apocalipsis 9:10. Tienen colas semejantes a las de los escorpiones y aguijones, y en sus colas está en su poder para hacer daño a los hombres durante 5 meses. 9:11. Tienen sobre sí un rey, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego tiene su nombre, por nombre, Apolión. Apocalipsis 9:12. El primer ay ha pasado, la primera queja, el primer dolor, el primer grito de lamento. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El ataque del segundo ejército estacionado bajo el río Éufrates, según nos dice en Apocalipsis 9:12 al 21. En Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay ha pasado, y aquí vienen aún 2 ayes más. En 9:13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. En 9:14, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que han estado atados junto al gran río Éufrates. 9:15, fueron desatados los 4 ángeles que habían estado preparados para la hora y día y mes y año, para que matasen a la tercera parte de los hombres. En el 9:16 dice, el número de los soldados de a caballo eran de 2 miríadas de miríadas. Yo escuché el número de ellos. Y en Apocalipsis 9:17 dice, y de esta manera vi en la visión de caballos y a los que cabalgaban en ellos, que tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Todo esto tiene se puede hacer un estudio profundo de todo esto, y es impresionante. La cabeza de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. En el 9:18 dice, la tercera parte de los hombres fueron muertos por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de ellos. Pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes y tienen cabezas con las cuales hieren. Apocalipsis 9:20. Los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios, que las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no puedes ver ni oír ni caminar. Y aquí se engloba toda la idolatría del género humano que hasta hoy en día sigue vigente. Para que nos demos cuenta que todavía con todo y que se encuentran durante los 7 años de tribulación sufriendo todo tipo de sufrimiento, de ataques y de dolor y de terrible situación, todavía siguen adorando imágenes. La obra de sus manos para dejar de adorar. Las obras de las manos son las construcciones humanas de imágenes de Dios para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Pero esto es producto, la idolatría de este tipo de imagen, es producto de la negatividad del ser humano, de ser negativo a la palabra de Dios a recibir el Evangelio. Y en 9:21 dice, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Para que no nos sorprendamos de lo que se va a vivir durante la tribulación, porque hoy en día está plenamente activo todo esto, la naturaleza de pecado del género humano.
El ataque del tercer ejército demoníaco estacionado en el cielo y bajo el mando directo de Satanás, según nos dice en Apocalipsis 12, del 7 al 17. Recordemos que esto es lo que la visión que tuvo Juan y donde escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos y donde fue en agosto del año, del año 96 que escribió el Apocalipsis. Es lo que va a suceder. Apocalipsis 12:7 dice, estalló entonces una gran guerra en el cielo, en medio de la tribulación. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, es decir, contra Satanás, y el dragón y sus ángeles caídos pelearon. Pero él, Satanás, no ganó la batalla en el cielo, ni fue hallado más el lugar de ellos en el cielo. 12:9. Entonces el gran dragón, Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo, el acusador, el difamador, y Satanás, el enemigo que continúa engañando al mundo entero, él fue arrojado a la tierra de los cielos. Es decir, y también todos sus ángeles, los ángeles caídos, fueron lanzados del cielo junto a él. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora la liberación. Es la segunda venida de Cristo. La liberación ha venido también. Su poder, es el Jesucristo en el poder de su unión hipostática con sus títulos reales, Rey de Reyes y Señor de Señores. Precisamente el reino de nuestro Dios, el plan de Dios Padre para el reino milenario de Cristo y la autoridad de su reino, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Esta es la batalla final en la que Cristo luego viene a gobernar por 1000 años. El que constantemente trae acusaciones día y noche contra ellos delante de nuestro Dios. Que es, Satanás presenta cada vez que nosotros le embarramos, no solamente de injuria, sino de cuando nosotros nos preocupamos, por ejemplo. Satanás viene a acusarnos a nosotros ante el trono eh, de Dios. Decirle, mira, ahí está tu hijo. Mira a tu hijo cómo se preocupa. No confía, a pesar de que tiene palabras, tiene conocimiento. Nos acusa ante la Suprema Corte del Cielo. Ya ellos, los creyentes de la tribulación, lo vencieron a Satanás a causa de la sangre del Cordero, porque tendrán oportunidad de creer en Cristo. Solo que el Espíritu Santo no habitará al miembro de la familia real. No estará aquí para convencer. Y de la palabra de Dios es el testimonio de ellos porque no amaron su vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:12. Por esta razón, estén celebrando ustedes cielos, es decir, ángeles elegidos y creyentes de la iglesia, y los que habitan, creyentes del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. En ellos, los cielos, en cuerpos interinos, hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, echando espuma con furia y gran rabia, sabiendo que su tiempo es poco. Y cuando el dragón, Satanás, vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, es decir, a Israel, que había dado a luz. En Apocalipsis 12:14 dice, no obstante, le fueron dadas a la mujer, Israel regenerado, dos alas de gran águila, para volar de la presencia de la serpiente, para que ella pueda volar a un lugar de refugio, que puede ser Edom, Amón, Moab, Dan, Daniel 11:41. Las montañas de Mateos 24:16, el desierto de Apocalipsis 12:6, donde en aquel lugar ella será provista para 3 años y medio de la presencia de la serpiente. Entonces la serpiente echó agua de su boca, es un ataque directo a Israel, como aguas bravas, para alcanzar a la mujer, es decir, a Israel, para que ella fuera arrastrada por el torrente, maremotos, inundaciones. En Apocalipsis, y Dios está permitiendo todo esto, porque les está dando a Israel la oportunidad de que durante esos 7 años vengan a creer en Cristo, y donde van a surgir 144.000 comunicadores judíos a enseñar a las diferentes tribus de Israel, que van a venir a predicar el Evangelio. Esa es su última oportunidad. A pesar de eso, la tierra ayudó a la mujer. De hecho, la tierra abrió su boca y tragó por completo las aguas torrenciales que Satanás vomitó en su boca. Bueno, yo creo que ya estamos bastante avanzados, pero esto es impresionante. Cuando conocemos el origen del conflicto angélico y entendemos cuál es la tendencia
de la historia, de lo que sucede en la humanidad, y entendemos todo esto, vamos abriendo los ojos para entender hacia dónde vamos y cómo funciona el plan de Dios. Y que nosotros no somos la principal creación de Dios, sino fueron los ángeles. Como consecuencia de la caída, Dios crea el género humano para resolver el conflicto angélico. Que si los ángeles, habiendo sido creados perfectos, en un ambiente perfecto, Dios, y rechazaron a Dios, Dios crea un género imperfecto, y viendo en un ambiente perfecto, también lo rechazaron en la misma condición que los ángeles, pero luego de la caída Dios puede perdonar al género humano porque Él mismo viene a hacerse hombre para morir por el género humano, para pagar todas las transgresiones, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios perfecto. Pero ahí está, el plan de Dios. Somos la consecuencia de la caída de Satanás, de la rebelión de Satanás. Somos consecuencia del plan de Dios para resolver el conflicto angélico. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro toda esta información a fin de que la metabolicemos para la honra y la gloria de su majestad.